Bien, vamos a comenzar la segunda unidad con las reacciones y síntesis de los alquenos. En la primera unidad estudiamos la estructura, ahora vamos a ver las reacciones y cómo se sintetizan. Fíjense que la presencia del doble enlace abre a que los alquenos tengan muchísimas reacciones, son extremadamente reactivos, recuerden que son menos estables que los alcanos y nos permiten entonces convertirlos en cualquier otra familia. Para el caso podemos volverlos en alcanos, en alcoholes, aluhidrinas que llevan un halógeno y un grupo H, en dialuros que llevan dos halógenos, en aluros en donde llevan un halógeno, que es la reacción que vimos, la adición electrofílica de alquenos, en, en epóxidos que vean que llevan este ciclo de 3 átomos con un oxígeno, en ciclopropanos, un ciclo de 3 carbonos, y en compuestos carbonilo, que llevan este doble enlace carbono-oxígeno. Este es el grupo carbonilo. Y en dioles vecinales, en donde en las dos posiciones donde previamente estaba el doble enlace, se agrega el OH. Noten que siempre la reacción se da entre los carbonos que previamente llevaban el doble enlace. Los alquenos, entonces podemos decir que sus principales reacciones son de adición, en donde previamente estaba el doble enlace se adiciona una molécula con que reaccionan, o también dan las reacciones de eliminación, en donde se pierden los átomos enlazados en dos carbonos continuos para darnos un doble enlace. Esta es la principal reacción de los alquenos. Ahora vamos a ver algunas de estas reacciones. Bueno, primero, ¿cómo se sintetizan los alquenos? Las formas de sintetizar los alquenos, ahora la vamos a ver así, una forma, después vamos a estudiar ya el mecanismo cuando veamos los haluros de alquilo. Entonces, se pueden sintetizar a partir de haluros de alquilo. Un haluro de alquilo o halogenuro de alquilo reacciona con una base como el hidróxido de potasio en presencia de un alcohol como el etanol para darnos un alqueno. Entonces, donde previamente abandonan el bromo y el hidrógeno, que pasan a formar el HBr, luego este se reorganiza para dar KBr y agua, y nos genera un doble enlace en la estructura. Entonces, a partir de halogenuros de alquilo, se puede crear un alqueno en presencia de una base y de un alcohol. Y la segunda forma es, a partir de un alcohol, reacciona con un ácido, como el ácido sulfúrico, en una mezcla THF-agua a 50 grados Celsius, o sea que hay que calentar algo y se emplea el THF. El THF es el tetrahidrofurano, es un éter y es muy utilizado para llevar a cabo las reacciones. Noten que en esta reacción es un alcohol el que reacciona y se ocupa un ácido, contrario a cuando era un halogenuro de alquilo que se empleaba una base. El resultado es la formación de un alqueno, la eliminación para formar un alqueno. Se elimina el OH y un hidrógeno de cualquiera de los átomos continuos de carbono. Ahora sí vamos a estudiar la adición de los halógenos a los alquenos. Entonces, en esta reacción vemos que para el caso del etileno reacciona con el cloro para darnos 1,2-dicloroetano o en la nomenclatura común dicloruro de etileno. Donde previamente estaba el doble enlace se adicionan los cloros. Ahora el mecanismo nosotros primero pensamos que sería muy similar al de la adición electrofílica de haluros de hidrógeno. Entonces, el doble enlace ataca al bromo deficiente en electrones debido al movimiento de los electrones que da deficiente. Entonces, en ese momento, el doble enlace le cede el par de electrones y el otro bromo se lleva el par de electrones para generar un bromuro. El bromo se enlaza en uno de los extremos del doble enlace y el bromuro luego ataca al carbono que queda con la carga positiva para darnos el producto de la adición. Sin embargo, este mecanismo no explica algo. Si nosotros tenemos el ciclopentano y lo hacemos reaccionar con un halógeno, únicamente se va a obtener el trans 1,2-dibromociclopentano como único producto y no se forma el cis 1,2-dibromociclopentano, no se llega a formar. Entonces, vean que aquí el bromo podría atacar por ambas caras y no hay ningún impedimento, porque solo se forma el trans. Esto lo explicaron hace como 80 años en un mecanismo en donde el bromo recibe el par de electrones, entonces queda enlazado, pero al mismo momento cede un par de electrones hacia el carbono, generando un ciclo con carga positiva en el bromo que es conocido como el ion bromonio. Además, se libera el bromuro. Entonces, ¿cómo nos puede explicar esto el mecanismo de reacción?
Lo que vamos a ver es que para el caso en el ciclopentano reacciona con el bromo, se forma el ion bromonio y se libera el bromuro. Vean que donde está el ion bromonio, esa cara queda defendida al ataque y el bromuro tiene que atacar por el lado contrario, no puede atacar en la misma cara, lo cual nos explica el ataque anti, o sea, el ataque que tiene que ser en la otra cara, generando el producto trans. Como ven, únicamente no obtenemos el trans 1,2 dibromociclopentano. Este mecanismo de reacción fue propuesto, como les dije, hace 80 años. Recientemente, bueno, hace unos 10 años se logró establecer que el ion bromuro, con varios grupos que se dan electrones, forma un ion bromonio que es estable en disolución de dióxido de azufre. Entonces, en dióxido de azufre y en presencia del pentafluoruro de antimonio se logró aislar un ion bromuro, lo cual le da todavía más fundamento al mecanismo de reacción a partir del ion bromonio. Otra reacción es la adición de ácidos hipoalosos a alquenos, formación de anhidrinas, lo que se conoce como la formación de anhidrinas. Un alqueno lo hacemos reaccionar con un halógeno en agua y el resultado va a ser que en un extremo se agrega el halógeno, en el otro el OH y se libera HX, o sea, un halogenuro de hidrógeno. El producto que lleva un OH y un halógeno es una halohidrina. Ya vamos a ver más adelante la importancia de las halohidrinas. En el mecanismo de reacción, fíjense que lo primero que sucede es que el doble enlace ataca al bromo generando un ion bromonio. Luego, el disolvente agua ataca en el lado contrario para darnos una halohidrina protonada. La halohidrina protonada reacciona con el agua presente como disolvente, cediendo un protón para dar el producto neutro, la halohidrina, en este caso el 3-bromo-2-butanol y ion hidronio. Entonces ese sería el mecanismo, que vean que pasa por la formación de un ion bromonio. Ahora, realmente los haluros de alquilo son poco solubles en agua, entonces la reacción no se lleva a cabo en agua, sino que generalmente en DMSO, dimetilsulfóxido. Y también, en vez de añadir bromo, que es muy dañino, se prefiere emplear el NBS, el bromosuccinimida, en donde esta es la estructura del bromosuccinimida, es un agente que libera bromo, y el resultado sería la formación de una halohidrina, en este caso el 2-bromo-1-feniletanol en un 70%. Recuerden que el primero que se forma es el ion bromonio, entonces se va a formar de manera siguiendo la regla de Markovnikov, generando el carbocatión más estable. Por hoy aquí lo dejamos y continuamos mañana. Vean que el jueves les voy a enviar otro avance de alquenos y para el viernes es el examen de 3 a 5:30.